Colosenses capítulo 4, por favor, hermanos. En enero empezamos estudiando, ¿verdad? Con nuestro tema central, arraigados y sobreedificados en Él. Y de verdad le quiero animar, mis hermanos. Si algo quiero pedirle este año es que se arraigue mucho de su Señor. Y número 2, que sobreedifique. No sé cómo le fue en diciembre del año pasado, pero este año sobreedifique en su fe, ¿ok? Estamos terminando el libro de Colosenses. Ahí encontramos nuestro tema anual. Y también, hermanos, estamos cerrando, esperando en Dios que pueda ser de ayuda para nuestra vida. Colosenses 4:18, por favor. Usted va a ver las salutaciones del apóstol Pablo aquí. Y quiero recordarle, hermanos, que aunque Pablo ve algunas veces asuntos que parecieran personales o saludos, quiero que usted se dé cuenta que Dios nos habla a través de estas porciones. Entonces, en el capítulo 4 de Colosenses, desde el versículo 7, va a encontrar usted las salutaciones finales. Usted va a ver que empieza a saludar Pablo personaje tras personaje, 10 personajes. Y el último versículo, hermanos, quiero que lo leamos todos juntos, vamos a terminar con él. Le quiero pedir todo su corazón, su concentración. La lluvia nos hace como escuchar mucho ruido, así que le quiero animar, hermanos, que lo leamos juntos, que oremos al Señor y que Dios nos ayude a tener su poder, su mano sobre esta predicación, y que haya algo que Dios nos hable a nuestra vida. Vamos a leerlo juntos, Colosenses 4:18, y hay una frase que a mí me tocó mi corazón, que quisiera en esta tarde leerla y poder atenderla. Vamos a leer juntos, versículo 18, por favor. Juntos dicen: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de predicación. Te quiero rogar que nos permitas tener la cena del Señor y la predicación, y te rogamos que tú nos permitas ver la lluvia bajar de fuerza. Permítenos, Señor, tener un buen tiempo de predicación, de manera que nuestra mente no esté dispersa, no esté centrada en la lluvia o en las distracciones o en el frío. Padre, tu palabra es viva, es eficaz, y tu palabra quiere darnos algo a nuestra vida. Te quiero rogar que tú bendigas esta predicación y nos concedas un oído atento, un corazón hambriento, y Señor, que tu palabra pueda realmente ser usada para hablarnos a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Creo que escucha más este? Se escucha más este, ¿verdad? Entonces, ¿puedes poner este, hermano, por favor? Bueno. ¿Ya nadie se está mojando, hermanos? ¿Ahora sí ya? Ok. Bueno. Si quieren lluvias de gracia, ahí hay, aquí de este lado y de este lado, ¿verdad? Hermanos, dentro de este versículo 18 hay algo que nunca me había puesto a pensar, pero Pablo está describiendo, se está diciendo la salutación de mi propia mano, es decir, estaba en la cárcel, él dice, yo la tuve que escribir, no la dicta en este caso, como en otros casos donde Pablo usa un escritor, se le llamaba amanuense, y Pablo dictaba y el otro escribía. Pero no, aquí él escribe con su propia mano, y luego dice, acordaos de mis prisiones. Cuando yo vi esta frase, hermanos, yo me puse a pensar, ninguna carta de la Biblia termina diciendo, acordaos de mis prisiones. Ahora, recuerde usted que toda la escritura es inspirada por Dios.
y que cada frase de la Biblia es útil. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Pablo se despide diciendo, hermanos, acuérdense de mis prisiones? Creo que es una manera muy extraña de acabar su carta. Ahora recuerde, como bautistas creemos en lo que se llama inspiración verbal. ¿Qué significa eso? Que aunque cada libro de la Biblia fue escrito por una persona, los primeros 5 libros de Moisés, los salmos de David, los evangelios de los evangelistas, las epístolas de Pablo, las cartas de Pedro y de Juan, usted debe de entender que creemos en inspiración verbal porque creemos que cada palabra de la Biblia sale de la boca de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, cuando la Biblia dice, Pablo se despide y dice, acordaos de mis prisiones, la pregunta es, ¿por qué Pablo se despide diciendo, ahí se acuerdan que estoy en la cárcel? Porque tiene una función, hermanos. Ahora, usted debe recordar que el apóstol Pablo estaba en la cárcel no por un delito, sino por predicar el evangelio. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Pablo se despide diciendo, acuérdense de mis prisiones? Hay algunas posturas, yo me preguntaba, pregunté a varios libros, pregunté a la inteligencia artificial, y yo hice esta pregunta, ¿por qué Pablo dice, acuérdense de mis prisiones? Algunos dan algunas respuestas, se las voy a decir. Por ejemplo, algunos dicen que es la prueba de su apostolado. Yo leí esto y dije, no me convence, porque otras personas han estado en la cárcel, y porque gente que no fue un apóstol estuvo en la cárcel. Entonces Pablo no estaba diciendo, yo soy apóstol y estoy en la cárcel por ser apóstol. Él no estaba en la cárcel por ser apóstol, él estaba en la cárcel por predicar de Cristo. ¿Está conmigo? Pues la verdad no me convenció. Otra es porque Pablo quería su simpatía. O sea, decir, miren, acuérdense que estoy en la cárcel, siéntense mal por mí. Eso tampoco vuela. Tampoco para quejarse. Pablo no predicó para quejarse. Y no dijo, yo estoy en la cárcel, mírenme, soy miserable, estoy en la cárcel y pues quiero que se sientan mal por mí. No, Pablo no estaba diciendo eso. Algunos dicen que estaba diciendo, acuérdense de mis prisiones para que oraran por él. Podría ser, hermano. Podría ser porque Pablo pide que oren por él. Tal vez, pero no creo que va más lejos, hermanos. Yo voy a preguntarle que piense esto. ¿Qué quería provocar Pablo en los creyentes cuando les dice, acordaos de mis prisiones? Porque le está hablando a una iglesia, le está diciendo a la iglesia muchas instrucciones y luego les dice, acordaos de mis prisiones. Hay un propósito. Ahora, ¿qué propósito tenía Pablo? No lo dice. Él nada más dice, acordaos de mis prisiones. Pero al estar pensando, al estar orando y ver lo que dice la Biblia, yo le propongo 3 razones por las que Pablo le dice a los colosenses, acuérdense de que yo estoy en la cárcel. La primera es para inspirarte, Acuérdate de las prisiones de Pablo para inspirarte. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo estaba en la cárcel, pero en Filipenses, en otra carta, Pablo dice, debido a que yo estoy en la cárcel, muchos cobran valor. Filipenses 1:12, vaya por favor para allá. Filipenses 1:12. Hagan un esfuerzo de escuchar, hermanos. Yo me esfuerzo en predicar, ustedes esfuercen en escuchar y que Dios le hable a su corazón. Filipenses 1:12, por favor, dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, fíjese, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiero que piense un momento conmigo. Pablo no estaba diciendo, acuérdense de mí, de que estoy en la cárcel, para que se sientan mal por mí, o para que oren por mí, o para que sientan simpatía. Pablo estaba diciendo, acuérdense de mis prisiones, como diciendo,
Mire, yo le echo ganas, y si yo hablo de Cristo en la cárcel, ustedes también pueden hablar de Cristo allá afuera. ¿Sí están conmigo? Inspirándoles, animándoles a seguir adelante. Y hermanos, las prisiones de Pablo nos deben de enseñar a ser cristianos fervorosos. ¿Sí? Hermano, no sea un cristiano tibio, un cristiano desanimado, un cristiano triste. Sea un cristiano animado. Vea a Pablo, estaba en la cárcel y estaba animado. Hermano, Pablo estaba en la cárcel, estaba ferviente. Entonces yo le quiero animar a hacer esto. Piense que otros, como Pablo, estaban en la cárcel y seguían en la fe. Inspírese en seguir en su fe, persista fervientemente, hermano. Usted puede ser un cristiano ferviente en los tiempos malos. Y Pablo estaba diciendo, dice, yo estoy en la cárcel y me está yendo de la patada, pero amo a mi Señor y le voy a echar ganas. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Y usted y yo tenemos que aprender a inspirarnos. Piensa en gente que le va mal como cristiano y le echa ganas. Acuérdate de mis prisiones. Entonces, usted debe de tener una fe potente. Mire, la fe de Pablo era tan potente que estando en la cárcel inspiraba a otros. ¿Sí está conmigo? ¿Qué es lo que piensa usted en eso? Usted y yo no estamos en la cárcel, pero Pablo dice, acuérdense de mis prisiones, porque Pablo quería influenciar a otros, y eso es lo que hizo. Hermano, yo le reto a meditar, a animarse y ser más intenso en su fe. Ten una fe que inspira a otros. Regularmente, hermano, piénselo. Una persona enferma, una persona con problemas, cuando tiene fe fuerte, ¿qué te pasa a ti? No sientes pena por la persona, te animas, porque dices, wow, la hermana tiene cáncer y le echa ganas, el hermano tiene problemas y le echa ganas. ¿Qué provoca el sufrimiento de un cristiano fiel? Inspiración. Provoca que te inspires, que te animes y seas fervoroso. Entonces Pablo está diciendo a los colosenses, hermanos, yo estoy en la cárcel, acuérdense, y yo le echo ganas. ¿Está conmigo? Pues yo no soy usted, hermano. Tal vez usted tiene problemas, batallas, y hermano, échenle ganas, porque hay otros que están sufriendo y le echan ganas. Inspírate. Ten una fe que inspire a otros. Ten una fe que influencia a otros. Ahora, hermano, este texto de Filipenses está diciendo que las prisiones de Pablo animaban a otros. Fíjense cómo dice el texto, el versículo 14, Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermano, inspírese. ¿Qué pasaba con esta gente? Desde Pablo está en la cárcel y está hablando de Cristo. Nosotros vamos a salir y ganar almas. Vamos a salir y hablar a otros. Hermanos, ha habido gente que le ha costado ganar almas. ¿Qué le cuesta a usted ganar almas? Apartar tiempo, aguantarse la pena, aguantarse el miedo, tocar una puerta, le quiero compartir de Jesús, le quiero invitar a la iglesia, y hasta ahí, hermanos. Pero la verdad es que no sufrimos tanto. Pero ha habido gente que ha sufrido por predicar de Cristo como Pablo, que por el Evangelio estaba en la cárcel. Déjenme hablarle de otro más. John Bunyan. John Bunyan fue un puritano del siglo XVII. Él escribió El progreso del peregrino, quizás uno de los libros más famosos escritos por un cristiano. John Bunyan, en el año 1660, predicaba de Cristo sin licencia. La verdad, tú no necesitas licencia de nadie, tú predicas de Cristo. Pero en Estados Unidos y en Inglaterra se necesitaba una licencia. Entonces, como John Bunyan no tenía licencia, lo metieron a la cárcel, pasó 12 años en la cárcel de Bedford. Ahora, ¿sabe qué es lo más increíble? No que pasó 12 años en la cárcel, sino que él le predicó a sus compañeros de la prisión. Y luego la gente se reunía afuera de la cárcel y desde la cárcel les predicaba de Cristo. Fíjense. Y esto inspira a que nosotros salgamos y prediquemos. Un ejemplo todavía más precioso para mí, uno que había leído hace tiempo, John Weatherford. Este hombre fue un predicador bautista de Estados Unidos. Él predicaba, él hablaba de la libertad religiosa, y en 1773 fue encarcelado 5 meses por predicar sin licencia. Él siguió predicando a grandes multitudes,
los enemigos, los carceleros, lo lastimaron. De hecho, la historia dice que le cortaron las manos con cuchillos, o sea, le lastimaron, estaba sangrando. Y dice esta historia que él salía y predicaba, aún sangrando, predicaba a la gente, y no lo paraban. Entonces los carceleros pusieron una pared de ladrillo para que ya no pudiera ver a la gente. Pusieron una pared, la levantaron con ladrillo alta para que ya no predicara. Él agarraba un pañuelo, lo levantaba arriba de la pared como señal de decir voy a predicar. Y levantaba el pañuelo, y cuando levantaba el pañuelo, la gente se reunía del otro lado de la pared y les empezaba a predicar con todo el corazón. Me imagino con toda la voz, hermanos, predicando, tratando de que la voz pasara la pared y llegara a la gente, porque ese hombre no le importaba, hermanos. No le importaba la cárcel, no le importaban las heridas, no le importaba la pared, le importaba Cristo, hermanos. Y él con todo valor predicaba de Cristo, hermanos. Usted tiene que agarrar valor, y por eso, hermano, Pablo está diciendo, acuérdense de mí, estoy en la cárcel, pero predico y le echo ganas. ¿Ven lo que estoy diciendo? Y hermanos, a veces los cristianos tenemos una fe de porcelana. Apenas te pasa algo y te quiebras. Apenas te dicen, no quiero saber de Cristo. Y tú dices, no, ya nadie quiere escucharme. Y te desanimas y te vas. Pero hermanos, la cárcel de Pablo nos debe animar y retar a decir, yo voy a seguir echándole ganas. Me rechazó una persona, voy a hablarle a otra persona. Me fue mal, me echaron agua, o no sé qué me pasó, me atacaron, no supe qué contestar, pero voy a seguir saliendo ganando almas. Voy a hablarle a mi familia. No quiso mi tío saber de Cristo, le voy a volver a hablar, voy a orar más por él, porque una persona que piensa en la cárcel de otros se anima a predicar de Cristo, hermanos. Y yo le quiero animar que tenga ese corazón. A mí, yo me imagino esa escena, ¿verdad? No sé, una barra de 2 metros o 3 metros, y se la pusieron en la reja, en la ventana, para que yo no predicara. Y este hombre con las manos ensangrentadas, echando todo el pulmón por la pared para que escuchara a alguien de Cristo. ¡Qué tremendo ejemplo, hermanos! Entonces nos da una lección, hermanos. Cuando usted y yo veamos a alguien enfermo y le vamos echando ganas, aprenda a inspirarse, y piense en Pablo y piense en otros y diga, es cierto, ¿por qué yo me voy a echar para atrás? ¿Por qué me voy a desanimar cuando me pasa algo malo? Le voy a echar más ganas, me voy a inspirar y le voy a echar más ganas en mi fe. ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, un buen propósito por el cual Pablo le dice a los creyentes, acuérdense de mis prisiones, es diciendo, hermano, usted sufre, no sea chillón, yo también estoy sufriendo. ¿Sí es lo que le está diciendo? Échele ganas. Yo estoy en la cárcel y le echo ganas. Yo conozco una persona que por alguna situación está en la cárcel y esa persona le está compartiendo a la gente de Cristo ahí dentro. Entonces, hermano, y lo conozco. Entonces, hermanos, una de las cosas que usted tiene que pensar es que Dios quiere que a pesar de las cosas malas que lleguen a pasarnos, le echemos ganas y no nos abandonemos al desánimo y no nos echemos a conmiserarnos y decir, no, es que yo no puedo, es que todo me sale mal, ya no voy a hablar de Cristo, ya no voy a hacer nada. Hermano, inspírese pensando en las prisiones de otros. Hermano, no es posible que el día de hoy tengamos la mejor tecnología, las redes sociales, los mejores tratados a color que usted mande y guste, y no compartamos de Cristo. No es posible, hermano. Antes no había tratados, no había evangelios, no había Juan Romanos, no había nada, no había tecnología, y hermanos, se hacía la labor. ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, piense que gente ha sufrido y le ha echado ganas. Atrévete a compartir más de Cristo. Y las cárceles de Pablo, dice Pablo, mis prisiones sirvieron para que otros se animaran y se atrevieran más. Entonces, hermano, quiero animarle que usted se atreva más a hablar de Cristo, se anime más en los tiempos malos. Ha habido otra gente que ha sufrido por su fe y le ha echado ganas y ha salido adelante. ¿Por qué usted no va a poder, hermana? ¿Por qué no va a poder usted, hermano? Entonces, un propósito por el cual Dios nos deja esta frase, acuérdate de mis prisiones, es para que usted le eche más ganas y para que usted no se deje vencer por lo malo, siga fiel, siga firme, siga agarrado del Señor, siga predicando de Cristo, atrévase a compartirle a otros, salga a ganar almas en las buenas y en las malas, y va a ver, Dios va a bendecir una vida así. Entonces, uno de los propósitos por los que yo veo que Pablo les dice, acuérdense de mis prisiones,
es para que nos inspiremos y sigamos adelante en nuestra fe, hermanos. Usted sufre, pero ha habido otros en el pasado que han sufrido por el Evangelio y por la fe y se han mantenido firmes. Y usted y yo también podemos con su ayuda. ¿Ve lo que se dice? Así que, hermano, acuérdate de las expresiones de Pablo para inspirarte. Ahora, número 2, también pienso que Pablo pudo haber estado diciendo, acuérdate de mis prisiones, para que valoremos la fe, hermanos. Muchas veces no valoramos la fe porque no sabemos el precio que se tuvo que pagar. Pablo estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Por la fe. Y él estuvo dispuesto a pagar el precio. Vaya a 2 Timoteo 4, por favor. 2 Timoteo 4, 14. Pablo dice algo que cuando yo lo leo, para mí hay dolor cuando él lo dice. 2 Timoteo 4, 14. Ya bajo la lluvia ya podemos escuchar mejor, ¿verdad? 2 Timoteo 4, 14. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Ya lo tienen, hermanos? 2 Timoteo 4, 14. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les haya tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Yo veo un hombre aquí que está diciendo, yo estoy dispuesto a pagar el precio, Alejandro me ha torturado, me ha hecho cosas horribles en la cárcel, pero aún así, yo he guardado la fe. Pablo pagó el precio de su fe para guardarla hasta el final, aunque Alejandro le torturó, aunque al final de sus juicios, en los careos, cuando se defendía, ya nadie estuvo con él, pero Pablo dice, yo guardé la fe, y de ahí viene el versículo 6, 4, 6, todos lo conocemos, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces Pablo está diciendo, miren, yo todo esto lo sufrí, pero porque guardé la fe. Pero esa fe ha pasado a la siguiente generación, ha pasado al siguiente siglo. Y usted y yo tenemos la fe, porque alguien estuvo dispuesto a pagar el precio de la fe. ¿Está conmigo? Quiero que usted entienda, hermanos, que tenemos una fe que ha costado la vida de muchos mártires. Hermano, no quiero que tenga una fe chillona, una fe frágil. Y no quiero ser grosero, hermano. Quiero que entienda que ha habido gente que ha dado su vida. Imaginen, hermanos, los creyentes en el Coliseo romano, estando en la arena, la gente burlándose, viendo cómo eran asesinados, y ellos cantando himnos al Señor, sabiendo que iban a salir los leones, nada más por su fe, hermanos. Eso costó nuestra fe, eso costó que tuviéramos una Biblia, eso costó de que hoy conozcamos a Cristo, hermanos. Estoy de acuerdo con Tertuliano, el escritor antiguo, en el año 197 después de Cristo, cuando él dijo, la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. Usted y yo no tendríamos iglesia si no hubiera gente que hubiera muerto por la fe, hermanos. Entiéndalo, entienda que para que usted y yo tuviéramos una Biblia, gente tuvo que sufrir. Lea, entérese, hermanos, lea sobre los bautistas. No habría iglesia bautista si no hubiera gente muerta por ser bautista. Félix Mans, un suizo bautista, murió porque defendía la doctrina del bautismo por inmersión y lo mataron ahogándome del río, hermanos. Usted puede leer los fundamentales y el precio de ser ridicularizados, presionados, expulsados de los círculos denominacionales para guardar, porque ellos decían, no me importa todo lo que los demás digan, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que la palabra de Dios es inspirada, yo creo que Jesús va a regresar, yo creo que Jesús nació de una virgen, yo creo que Jesús, su expiación es completa, y los expulsaban, hermanos. Pero hubo gente que estuvo dispuesta a pagar un precio para decir, vamos a guardar la fe, la vamos a entregar a los hermanos que vienen. Y usted tiene que valorar la fe, hermanos. Pablo sufrió por la fe, Timoteo sufrió por la fe, los creyentes primitivos murieron por la fe, los fundamentales sufrieron por la fe, los bautistas, los anabaptistas, los creyentes. Lea este libro pequeño que se llama El rastro de la sangre, y usted se va a dar cuenta cuánta sangre se ha derramado por la fe, hermanos. Alguien dijo que 50 millones de cristianos han sido matados por el cristianismo, hermanos.
Lea y agradezca por esta gente, hermanos. Lea sobre los traductores bíblicos. Mucha gente el día de hoy agarra cualquier traducción, pero yo considero que esta Biblia es muy, muy buena. Hermano, lea quién fue Casiodoro de Reina, lea quién fue Cipriano de Valera, lea cómo ellos fueron perseguidos, difamados, les intentaron matar para tener la primera traducción completa de la Biblia al castellano, hermanos. Y después de 450 años, seguimos usando la misma Biblia preciosa. Es una obra literaria preciosa, hermanos. Ellos nos querían dar la palabra de Dios en nuestro idioma y sufrieron por ello. Casiodoro de Reina estuvo huyendo por toda Europa porque lo estaban cazando, hermanos. Lo tacharon de heresiarca, es decir, no es hereje. Heresiarca es maestro de herejes. Lo tacharon de homosexual, aunque no lo era, simplemente para matarlo, porque querían que se detuviera en traducir la Biblia. Bendito el Señor por gente que dijo, me aguanto, le echo ganas y voy a valorar, voy a esforzarme y le voy a dar la Biblia a los cristianos que hablan español. ¡Qué bendición por gente que se esforzó, hermanos! Valore lo que usted tiene, valore a los cristianos, valore la iglesia bautista, valore la Biblia, valore la fe, hermano, porque a alguien le costó. Tal vez usted y a mí no nos ha costado todavía tanto la fe. Pero si usted y yo queremos pasar la fe a la siguiente generación, nos va a costar algo, mis hermanos. Y ya ha habido gente que ha derramado sangre para que usted y yo tuviéramos una Biblia, una iglesia, un sacrificio, una doctrina correcta. Muchos no saben el sacrificio que Pastor Kim hizo para que esta iglesia naciera. Una iglesia nace con dolores de parto. Y le agradezco a Dios porque hubo quien estuvo dispuesto a pagar un precio para que el evangelio hubiera nacido en esta región del país o en esta región de la ciudad. Si usted tiene padres cristianos, agradézcale, porque un sacrificio tuvieron que pagar ellos para que usted tuviera la fe en su familia. Siempre hay uno en cada familia. No sé quién fue en su familia, pero debió haber habido uno que aguantó vara, que aguantó críticas, que aguantó todo, que aguantó el menosprecio de la familia religiosa. En el caso de mi mamá, mi abuelita le dijo de todo. Hubo alguien que pagó el precio para que la fe se quedara en casa. Valore. Acuérdese, hermano, que la fe que tenemos hoy le ha costado mucho a otros y debemos valorarla, hermanos. Eso es el valor de la historia. Lea de los fundamentales, lea de los bautistas, lea de los cristianos, lea de los mártires, lea de la iglesia perseguida, lea de los que tradujeron la Biblia, hermanos. Tenemos mucho que agradecer a Dios por gente que sufrió por nosotros para que tengamos la fe. Así que necesitamos valorar, hermanos. ¿Por qué se nos dice acuérdate de mis prisiones? Tal vez para valorar. La fe no es gratis, hermanos. Me refiero a que la fe que usted recibió fue porque alguien se sacrificó. ¿O a poco usted cree que para que el evangelio llegara a México fue fácil, hermanos? Lea. El cristianismo cuando llegó a México, llegó a través de Monterrey, a través de Estados Unidos. Hermanos, todavía hay muchas partes aquí difíciles. En Chiapas hay áreas muy pesadas donde el evangelio no lo reciben. Y hay alguien que tiene que pagar el precio de decir, el evangelio va a entrar porque va a entrar. La palabra de Dios no está presa. Y vamos a echarle ganas. Y hay alguien que paga el precio para que el evangelio entre. ¿Está conmigo? Para que entre a la familia, para que entre a una nación, para que entre a una comunidad, para que el evangelio perdure, se preserve intacto. Y las doctrinas, hermanos, que tenemos hoy, bendito el Señor que alguien pagó el precio. Así que acuérdate de las prisiones para valorar, mis hermanos. Valore. No vamos a idolatrar a un personaje como los que acabo de mencionar, pero sí hay que valorar y decir gracias a Dios. Y si hubo alguien en tu familia que recibió a Cristo, fue el primero, y por eso tú conoces de la fe, agradécele a Dios por esa mamita linda, por ese papito lindo o ese abuelito que le echó ganas y que gracias al Señor sigue adelante el evangelio en nuestra familia por una persona. ¿Ve? Valoremos, hermanos. Así que
acuérdate de las prisiones de Pablo para valorar lo que costó la fe que hoy tenemos aquí con nosotros. Así que tal vez Pablo decía, acuérdate de mis prisiones para inspirarnos, para valorar y finalmente, hermanos, para compadecerte de los prisioneros. Hebreos 13:3, por favor. Hebreos 13:3, último texto que vamos a leer. Hebreos 13:3, hermanos, vayan rápido. Hay una exhortación a los cristianos en cuanto a los presos. ¿Por qué acordarnos de los presos? Ahí viene la razón. Acordaos de los presos. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Este texto nos habla de acordarnos de las prisiones de otros para compadecernos de los demás. Tal vez ellos estaban escuchando y Pablo dice, acuérdense de mis prisiones para que estuvieran orando por él. ¿Se acuerdan que Pedro salió de la cárcel? ¿Pero por qué salió Pedro de la cárcel? Porque se hizo oración por él. ¿Por qué Jacobo no salió de la cárcel? No sé, dice la Biblia que él le cortaron la cabeza con la espada. ¿Por qué? ¿Por qué Jacobo murió siendo decapitado y por qué Pedro salió de la cárcel? Bueno, yo no lo sé, pero una de las cosas y diferencias que veo entre los dos es que la Biblia dice en el libro de los Hechos, la iglesia hacía oración por Pedro. No vamos a ir para allá, pero así dice la palabra. Hermanos, usted y yo necesitamos compadecernos por los que están batallando. Usted no está batallando, bendito el Señor, agradézcale, pero piense en quién está batallando. ¿Hay alguien enfermo? ¿Hay alguien en batallas? ¿Hay alguien en la cárcel? Compadézcase. ¿Sabe que cuando uno va a la cárcel, uno aprende que hay gente que sufre? Uno se da cuenta que hay gente con mucha necesidad. Hace un par de semanas fui a la cárcel. He ido varias veces, pero fui otra vez. Y esta ocasión fui a una zona que no conocía. Y en medio de esta zona era un poquito más fácil ingresar. Y siempre es difícil ingresar en un penal, ¿verdad? Pero entré y en esta ocasión pude entrar a donde yo quise. O sea, literal, la persona con la que fui me metió a su celda, o sea, literalmente a los dormitorios. Ahí yo estuve. Y la verdad es que él me dijo, pues, aquí puede entrar, pastor, hasta los dormitorios. ¿Los quiere ver? Y yo, pues sí, dale, vamos. Ahí me lleva a los dormitorios, ¿verdad? Y ya estando dentro del dormitorio, el dormitorio era pequeño como de 3 por 2, tal vez. Vivían 6 personas allí. Y al hablar con ellos, primero estaba hablando con la persona que fui a visitar. Y uno se da cuenta de la necesidad tan fuerte que tienen de Dios. La necesidad de visitar, nadie le visita. La necesidad que de alguien le visite. La necesidad física que le llevara. Miren, llevarle una coquita, hermanos, es un tesoro allí. Llevarle una Biblia, hermanos, es un tesoro allí. ¿Sí? Y de verdad es carísimo. No me gusta decir esto, pero la verdad es que dicen que las cárceles son los hoteles más caros del mundo. Hermanos, visitar la cárcel ha sido desafiante para mí. Aprendes la necesidad de otros. Y entré a la celda, estuve platicando con esta persona, oramos, pero estaba la televisión prendida. Hay televisión. Estaba la televisión prendida y había varias personas ahí. Les digo, en este cuartito de este tamaño. Entonces yo nada más pegué mi cabeza con la persona para orar en silencio mientras la televisión estaba prendida. Y cuando empezamos a orar, inclinamos la cabeza. Obviamente nos sentamos, no sé ni en qué me senté, pero bueno, nos sentamos ahí, oramos y la persona de al lado apagó la televisión. Cada litera, la litera es como de, ¿cuánto es esto? ¿70? La litera era de 70 de ancho, por como 2 de largo. Y cada litera tenía su cortinita de privacidad. Es la única privacidad que tienen ellos. Y lo extraño es, les digo, estábamos orando y escuché que la persona apagó la televisión para respetar.
Entonces, terminamos de orar, seguí hablando, empecé a hacerle plática a ellos. Y en un momento, no los conocía, pero me presentó a los 5. Y les pregunté a cada uno de ellos, ¿me permiten un minuto para orar por ustedes? Sí, cómo no, sí, cómo no, sí, cómo no. En ese momento ya me tenía que ir, tenía que salir ya. Estaba acabando mi tiempo ahí. Pero me quedé con una sensación de decir, esta gente si le hubiera dicho, ¿me permiten predicarles 30 minutos aquí? ¿Me permites compartirte un verso ahí en el camarote o en la celda? Hambre, hermanos, necesidad. Tal vez Pablo les dice, acuérdate de mis prisiones para recordarles que tenemos que pensar en los que sufren, hermanos. Tenemos que pensar en los que tienen necesidad, en los que están solos, en las viudas. La Biblia habla mucho de las viudas, hermanos, porque son la gente desamparada. La Biblia nos habla de los viejitos. No quiero ser grosero, me refiero a las personas de la tercera edad con mucha necesidad. Yo hablo con hermanos de la tercera edad, tienen una necesidad de que platiquemos, de que oremos juntos, las cargas. Y muchas veces, ¿dónde quedan los hermanos de la tercera edad? Ni sus hijos se acuerdan de ellos. ¿Y es bien triste o no? ¿Quién se va a acordar? Miren, jóvenes, si tú das un momentito para platicar con una hermana viejita en la iglesia, vas a ver cómo te lo va a apreciar esa persona. Yo, al terminar mi visita en la cárcel, no traía dinero, no traía, pero le pude meter una comida caliente. No sé cuánto dinero traía, pero traía monedas, hermanos, y se las dejé. Pues, para algo te ha de servir. Y después ya él me dijo, gracias, pastor. Y yo dije, pues no es gran cosa, pero es que allá adentro se aprecia la ayuda, hermano. ¿Está conmigo? Hay gente con mucha necesidad. Y yo le quiero animar que las cárceles y acordarnos de la cárcel nos haga compadecernos por otros que no les ha ido bien. A lo mejor usted tiene a su pareja, pero otros no. A lo mejor usted tiene a sus papás, a lo mejor otros no. A lo mejor usted tiene a hijos y hay quienes no han podido tenerlos. A lo mejor usted tiene una buena vida, bendito el Señor, pero a lo mejor hay alguien que está batallando en su vida bastante pesado, hermanos. Acordaos de los presos. Entonces, hay 3 propósitos que yo pienso que sean muy apropiados para nosotros al pensar en las cárceles de Pablo, en las prisiones. Acuérdate de las prisiones de Pablo para inspirarte. Échale los kilos. ¿Está batallando usted? Sí, pero no es la única persona. Inspírate. Número 2, además de esto, valora la fe que alguien pagó un precio muy alto. La salvación que tenemos es muy costosa. Es gratis para ti y para mí, pero fue muy costosa. La sangre de Cristo fue el precio. Y finalmente, hermanos, recuerde y compadézcase de otro. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que Dios quería decirle a usted al pensar en las prisiones de Pablo? Yo creo que cuando Pablo le dice, acuérdese que la carta, si usted lee el capítulo 4, esta carta debía ser leída delante de toda la congregación de Colosas y también iban a sacar una copia y se le iban a mandar a otra iglesia en Colosas, y le iban, en la Odisea. Iban a leer toda esa carta de Colosas a la iglesia de la Odisea. Mi pregunta es, cuando ellos escucharon, acuérdate de mis prisiones, ¿qué había en el corazón de cada cristiano? A lo mejor algunos decían, tengo que echar ganas, tengo que inspirarme, tengo que atreverme a ganar almas como Pablo lo hace en la cárcel. A lo mejor es lo que Dios le está mostrando a usted. O a lo mejor le está diciendo, Dios, así como alguien ha sufrido, tienes que valorar que tienes una Biblia en español, tienes que valorar que tienes una iglesia bautista, tienes que valorar que tenemos las doctrinas fundamentales y las seguimos defendiendo. Tienes que valorar que en tu casa hay el Evangelio. Tienes que valorar que tus papás siguen adelante en la fe. Tienes que valorar que esta iglesia, alguien pagó un precio muy alto para que esta iglesia naciera, creciera, y bendito Dios, llevamos 16 años. Pero para que esta iglesia llegue a los 20 y a los 30 y a los 40 años, ustedes tienen que pagar un precio también, hermanos, para que nuestra iglesia pueda existir para nuestros hijos y nuestros nietos y la siguiente generación. Hay que pagar un precio, mis hermanos.
O tal vez usted tiene que pensar, tengo que buscar a alguna persona que está batallando. Tengo que buscar a la persona que acaba de morir, alguien de su familia, tengo que compadecerme. Tengo que buscar a alguien, tengo que llamarle a alguien, tengo que buscar a una persona que acaban de operar, que acaban de pasarle algo difícil. Voy a estar con ella. Acuérdate de los presos, acuérdate de los desafortunados. Yo no sé qué es lo que Dios le está dando en esta tarde, pero Dios nos hace pensar en acordarnos de las prisiones de Pablo con un propósito espiritual para nosotros. Dios le dé sabiduría y entienda qué es lo que le quería decir a Dios a usted en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por las prisiones de Pablo que nos enseñan a ser valientes en los tiempos malos, a inspirarnos, que nos enseñan a atrevernos a hablar con confianza a la gente sin Cristo, que nos alientan a valorar todo el precio tan alto que tu Hijo pagó por nosotros, por nuestra salvación, pero también ha habido gente, mártires, líderes que pagaron un precio por la fe que tenemos y debemos